Hola, ¿cómo están todos? Comenzamos un viernes más, un nuevo encuentro de historias de la Biblia, ¿sí? Hoy estoy como medio desordenado acá, ¿eh? Tengo como muchas cosas y no me pude ordenar. Pero bueno, suele pasar. Ahora voy a correr un poquito esto, así me voy acomodando mientras ustedes van entrando. Ahí está un poco mejor. Ahí está. Bueno, qué alegría. Cumplí, esta vez cumplí. Los dos viernes pasados le dije que iba a entrar a las 4 y entré a las 5. Y el último dije, no, bueno, voy a entrar a las 5 a partir de ahora y acá estoy a las 5, ¿sí? Firme. Así que ahí estamos. A ver, qué interesante es ir viendo cómo crece este espacio, ¿sí? Saben que voy a estar mandando, hay mucha gente que empezó a unirse en la mitad de cada una de estas cosas, ¿no? De cada una de estas historias. Y me dice cómo puede ver las anteriores. Y se les hace medio difícil buscarlas en el Facebook, ¿sí? Así que voy a estar armando un grupo de WhatsApp para poder mandarle esta charla para el que quiera, ¿no? Me pasa el teléfono. Pero como lo de pasar el teléfono es medio delicado, ¿viste? No se puede pasar así en un lugar público que lo vean todos. Entonces voy a estar armando una inscripción de un formulario Google para que les voy a pasar, para que el que quiera pueda anotarse ahí, eso ya es privado, ¿sí? Así yo después de ir pasando, empezaré a pasarle desde la primera, de Judas Macabeo en adelante, para que el que la quiera tener, y si ya la escuchó, la quiere tener, buenísimo. Y si no se enganchó tarde y la quiere escuchar las primeras, bueno, también puede hacerlo, ¿sí? Hola Analía Campos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola José, qué bueno verlos, somos varios ya. 17:02. Estoy tomándome unos mates mientras esperamos empezar. Elizabeth Pumachaico Tamayo. Hola Andrés, bendiciones desde La Plata. Qué bueno La Plata. Sonia Lourdes Casar Calero. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo muy bien. Hoy es un día, más allá de que está lluvioso acá y medio frío, es un día tranquilo para mí. Así que contento de poder estar compartiendo con ustedes una vez más. Marta Duque, buenas tardes, excelente, muchas gracias. Yo no tengo las primeras. Bueno, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Las primeras están en Facebook. Ustedes pueden ingresar a Facebook, a la parte donde dice videos, o buscarlo, hacer rol en la historia y buscar más atrás donde están. Están todas grabadas, ¿sí? Pero sé que a muchos que me han pedido los videos y yo los he mandado a Facebook, me han dicho que no las encuentran. Entonces, digo, pensando en hacérselo fácil, que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan tener, así como Marta, que se perdió las primeras, lo que podemos hacer es armar un grupo de WhatsApp y se las voy mandando, ¿sí? Le voy mandando esas, esas historias anteriores hasta la última, ¿no? Dice Malena, Patricia Guiraudo, hola, hola Patricia, ¿cómo estás? Malena Gaitán Mendiondo. Hola, buenas tardes. Malena de Padua, qué bien. Qué bueno, Malena. Eh, ¿Es la primera vez que entras, Malena? No recuerdo tu nombre. Poneme por ahí si es la primera vez. Gladys, Dios te bendiga, Andrés. Muy lindas tus reflexiones. Gracias, Gladys. Gracias, gracias. Hay gracia de Dios detrás de todo esto. María Cecilia Ricardo, bendiciones. Hola María, ¿cómo estás? ¿Dónde está María Celia? A la mayoría los voy conociendo, ya los voy registrando en mi mente. El que no me acuerdo se lo pregunto, como le pregunté a recién, sí, como pregunté recién. Somos 20, estamos 0,4, falta un ratito, vamos a seguir charlando. ¿Quién era que le había preguntado si era por primera vez? A Malena. Malena, si es la primera vez, ahí tirame un mensajito. Si es la primera vez que estás con nosotros. David y Cristina, ¿cómo están? Gómez Lara, buenas tardes Andrés, hola, hola, no me acuerdo, me parece que era Cristina, puede ser que es Cristina desde el Facebook de David, creo que era así. Lo voy individualizando ya. Malena, te escucho siempre, pero nunca en vivo. Ah, muy bien, bueno, sí, no te tenía el nombre. Genial. Mary Lara, hola Mary, ¿cómo estás? Nos vamos sumando, vamos saludando. Es lindo este momento. Eh, Alguno puede que no me haya escuchado las últimas veces.
lo que estoy diciendo las últimas veces es que vamos a dedicarnos un tiempo a saludarnos, a hablar, charlar y responder los mensajitos ahora al principio, para después, esto que yo le ofrezco a ustedes, lo vengo haciendo en otros lugares, dando el mensaje en otros lugares a través de grupos de WhatsApp y algunos de mail. eh, para que podamos darle el mensaje, solamente el mensaje, ¿no? Porque cuando después esto sale grabado no aparece en los comentarios, entonces parece que cuando yo le hablo, por ejemplo, digo, hola Alicia Cornalo, ¿cómo estás? Desde Alicia Concordia, bueno, no, desde Concordia Entre Ríos, Alicia, todas estas cosas que yo estoy diciendo ahora, la gente que lo ve grabado no entiende nada, ¿no? Hola Edith, ¿cómo estás? Entonces, me tomo un momento al principio para hablar con ustedes, para contestar los mensajes, y después al final también por si me perdí alguno que salió en el medio. Hola Toti, ¿cómo estás? Me pasé a Margui. Hola Margui, buenas tardes. Dios te bendiga a vos también, Toti. María Esther Escobar. Soy Florencio Varela, me das ganas de tomar mate con vos. Bueno, va a tener que preparártelo al mate y lo vamos tomando, pero porque no se puede, si no sería hermoso poder compartir este mate, ¿sí? Tenemos que hacer algo. Lo que pasa es que son de muy lejos. Por ejemplo, supongamos que yo digo, bueno, vamos a hacer un teatro en el centro, vengan todos, por suponete, ¿no? Pero la tenemos ponerle a Alicia Cornalo, que es de Concordia. ¿Vos te venís de Concordia, Alicia, si hacemos un teatro, tomamos mate juntos y charlamos? ¿Te venís o te queda muy lejos, no? Toti Varga, bueno, está, creo que es María Díaz, si no me equivoco, o Mariana Díaz, que es de Estados Unidos, por ejemplo, no va a poder venirse. Hola Lu Lascano, ¿cómo estás? Bueno, Florencio Varela podés irte hasta el centro, ¿no? ¿Cómo lo ves, María Esther? Podés irte, ¿no? Eh, Sería lindo. Yo soy una de las personas, les cuento algo mientras faltan unos minutitos para arrancar. Yo soy una persona que le encantan los desafíos, ¿sí? Y sobre todo me gusta mucho recuperar. Yo uso recuperar la palabra, recuperar espacios que parecerían que no son espacios donde la fe puede ir y caminar y estar en movimiento, ¿no? Digamos. Pero ¿por qué digo recuperar? Porque yo siento que todos los espacios creados Dios los hizo para que la fe y la relación con Jesucristo puedan circular, ¿no? Y hay algunos espacios que nosotros hemos ido abandonando, entonces la palabra de Dios no se... Vamos María que viene, no se... no llega, pero porque lo hemos ido abandonando. Entonces es muy lindo recuperar esos espacios, ¿no? Entonces imagínense qué lindo sería un proyecto poder estar en algún teatro de Capital Federal donde por lo general no se proclama la palabra de Dios, poder ir y proclamar la palabra de Dios con algo de música, con alguna de estas historias de la Biblia, con un mensaje para nuestra vida. Sería lindo, ¿no? Vamos a todos lados, Andrés, yo te acompaño. Vamos, Edith. Vamos a todos lados, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo cuando pase esta pandemia porque vamos a tener muchas ganas de encontrarnos. Bueno, vamos a ver cómo se abren los teatros, si se abren, si no se abren. Dice, Sonia Lourdes Casar de Son Calero, dice, estoy en el trabajo, en un centro de salud, encerrada en un consultorio viéndote. Bueno, muy bien, oremos por tu salud y por lo que están ahí cerca tuyo. Oscar Rubén Gatica, ¿cómo estás Oscar? Bienvenido. Bueno, somos 31, vamos a esperar un minutito más, así lo hacemos bien ordenado. Trataré de no pasarme de las 6 de la tarde. Ustedes vieron que se me hace muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? Vamos a intentarlo. Siempre que viene un, un viernes trato, ¿sí? Cuando era los miércoles también, y hasta ahora no lo conseguí, pero algún día vamos a conseguirlo, ¿no? Dice Margui, sería maravilloso. Qué bueno, Margui. Sí, sería muy lindo, ¿no? Voy a tener que tomar mate yo también. Dice, Experiencia Renova. ¿Quién estará detrás de Experiencia Renova? Yo no soy, porque yo no estoy acá en el vivo. María Esther Escobar, hagamos una caravana y recordamos las ciudades. Bueno, tal. Busquemos un motorhome y nos vamos por toda Argentina. Qué bueno lo del teatro, soy de Capital. Bueno, Fili, ahí está, ¿ves? Ahí está, ya vamos llenándolo. Ya 10 somos más o menos, ¿eh? Entre los que lo organizamos y ustedes ya somos 10. Del teatro soy de Capital. Es la primera vez que escucho en vivo, pero lo veo en Facebook. Qué grande, Fili. Edgardo Ronique Acosta, hola Andrés, hola Edgardo, ¿cómo estás? Si los teatros están cerrados debe ser, ¿no? Vamos a las plazas.
Yo te acompaño con el rosario. Ahí está, encabezada convocamos a Estelita y armamos el espacio de intercesión. Pues hay que, Edith, que cuando yo comencé a trabajar sobre los espacios de intercesión en los retiros, era todo rosario. Mientras el retiro se daba, nosotros estábamos delante del Santísimo y era todo rosario. Esa era la oración de intercesión que nosotros hacíamos por el retiro, ¿sí? Sobre todo cuando estaba como coordinador de jóvenes. José dice, me sumo al paseo. Patricia también. Bueno, ya estamos bordeando los 20, ¿eh? Patricia también. Dice, Sonia, me sumo. Lula Escamo, busquemos lugar. Bueno, dale, Lu, encárgate vos. Vos buscá el lugar y lo armamos. Pero tenemos que esperar que pase todo esto, porque ahora no nos van a dejar hacerlo. Pero lo encontramos, ¿sí? Bueno, nos hemos pasado. Florencia con Rosario Bebé, nos vamos al teatro. Vamos, Flor. Vamos todavía. Sí, vamos a juntar. Yo creo que juntamos. Y podemos darle gloria a Dios en un espacio no convencional. Sí, Pablo en la palabra habla de los nuevos aerópagos, ¿no? Digamos, los nuevos espacios donde hay que ir a llevar la palabra de Dios, ¿no? Lo habla él literalmente, lo habla de de un lugar en Grecia, ¿no? No es el tema de hoy, pero podríamos tocarlo tranquilamente porque me parece una historia maravillosa lo que Pablo hace en Grecia, cómo introduce la palabra de Jesucristo en una comunidad politeísta, que creían en muchos dioses, ¿no? Eh, como eran los griegos. Es apasionante esa historia, capaz que la podemos tomar y repetir en alguno de los viernes. Dice María Celia Ricardo, vengan a la costa. Estuvimos bastante en la costa, Celia. ¿Cómo te digo? ¿Celia o María? Celia te voy a decir. Estuvimos en la costa, Celia, podríamos hacerlo. Bueno, si nos vamos en caravana, pasamos por la costa. Vos decinos dónde nos podés alojar y nosotros pasamos por ahí. En la diócesis tenemos una carpa itinerante misionera. Ahí nos juntamos durante 2 semanas. Mirá muy bien. ¿De dónde? No, perdóname si ya me lo dijiste, María Esther. ¿De dónde sos? Bueno, vos decime de dónde sos ahí, María Esther. Andame, yo voy a arrancar porque si no, sí me voy a pasar. eh, en la plaza convoquemos rapero. Bueno, Edgardo, convocamos todos. Nos sumamos todos y vamos a hablar en el nombre de Jesús. Bailamos, cantamos, rapeamos, todos juntos. Bueno, comenzamos, ¿sí? Voy a arrancar. Los que estuvieron la semana pasada, incluso los que pudieron ver el video del viernes pasado, después, por ahí no estuvieron en forma vivo, pero sí pudieron verlo después. Saben que yo comencé diciendo el mensaje que quería hablar sobre el rey David. Pero cuando hablaba sobre el rey David quería enfocarme sobre 3 puntos importantes que nos podían dar un mensaje para el día, para los días que corren, ¿no? Para nuestra actualidad, para nuestro presente. Y me había enfocado en tres momentos, ¿sí? El tiempo no dio para contar los 3 momentos y yo les prometí que el último momento, porque pudimos hablar de la unción del rey David en manos de Saúl, cuando Dios lo mandó a ungirlo como rey a David. Y dijimos que lo que resaltábamos de la característica de David es que Dios ve con ojos que nosotros no vemos, ve diferentes cosas, ¿no? Y lo que Dios ve justamente es qué tan dispuesto está tu corazón para que Dios llegue a tu vida, ¿no? Y leíamos una partecita en la que decía, y el Espíritu de Dios se sumó al corazón de David, decía, ¿no? Digo, y se introdujo en el corazón de David, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, a partir de ese momento, y ahí contábamos la segunda instancia, el segundo momento, que fue cuando el rey David derrota al gigante Goliat, y decíamos, desde que Dios entró al corazón de David, David entendió, desde ese mismo momento entendió que nunca iba a ser él actuando, sino que siempre iba a ser Dios usándolo, ¿no? Y en el momento, en el punto más alto en el que David dice, no te estás enfrentando conmigo, le dice a Goliat, sino te estás enfrentando al al Señor de los señores, al Dios todopoderoso, y esta misma tarde te va a entregar en mis manos, ¿no? Digo, como que David entendía a la perfección en este segundo momento, entendía a la perfección que no era él el que actuaba, sino que era Dios a través de él, ¿no? Y que si él tenía algún mérito era simplemente dejar actuar a Dios en su vida.
¿no? Algo muy, muy lindo. Esos dos momentos. Ahora viene un tercer momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, nosotros conocemos hay muchos más momentos de David, pero yo resaltaba estos tres, ¿no? Nosotros conocimos el primer momento cuando David es elegido, ¿no? Y en ese momento era 100% cualidades que Dios encontraba en el corazón dispuesto de David. Después conocimos al coraje, a la valentía de David de saber que si Dios estaba detrás de lo que él estaba haciendo, cualquier cosa era posible, más allá de que lo que sus ojos podían llegar a ver. Más allá de creer que era un gigante, de que era un soldado, de que estaba entrenado, de que tenía grandes armas, más allá de todo eso, él sabía que el Dios que estaba en él era mucho más poderoso y podía hacer ganar esa batalla. Entonces conocimos dos cualidades, ¿no? Un corazón dispuesto y la valentía de reconocer a Dios en su vida. Pero ahora vamos a pasar a un tercer momento, que también es muy conocido, como estos dos, pero yo quería relatarles el momento, darle un poquito de contexto a todo lo que iba pasando, pero también dejarle un mensaje para el día de hoy, ¿no? Y como digo siempre, tratar de encontrar esa perlita que a veces pasa por desapercibida en el medio del relato de una historia de la Biblia que nos puede dar más luz para nuestro ministerio, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra relación con Jesús en los días de hoy, ¿sí? Así que vamos a leer la primera palabra, ¿sí? La lectura es segunda, escuchen bien, segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, ¿sí? A ver si lo digo porque quiero que cada uno de ustedes pueda, si tiene ahí la palabra de Dios, pueda leerla también, además de que la escuche de lo que yo voy a leerle, también pueda leerla y pueda empezar a compartir conmigo parte de lo que la palabra de Dios dice. Los últimos 2 viernes, lo recuerdo bien, no dije esto, pero lo voy a decir de vuelta porque es parte, es parte de lo que hay que declarar en la palabra de Dios. Y es que si bien a mí, como ustedes se dieron cuenta, los que vienen seguidos los viernes por este espacio, me encanta contarlas las historias, ¿no? Me encanta contar las historias, pero claro, también entiendo que el poder de transformación que tiene la palabra de Dios cuando es leída y proclamada en público, ¿no? Y siempre digo, ¿no? En una asamblea como esta, que es asamblea virtual, es asamblea igual. Y cuando yo leo la palabra de Dios, también estoy generando que en los corazones de ustedes se generen transformaciones, porque es el mismo Dios, inspiración 100% de Dios, que llega a tu mente, que llega a tu corazón, que llega a tu espíritu, que llega a tu alma, y eso puede transformar tu corazón. Entonces, más allá de contar la historia, de ir contándola, también la vamos leyendo para que cada uno de nosotros podamos ir transformando nuestro corazón, ¿sí? Entonces, en el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a leer desde el principio, y como vamos haciendo comúnmente, yo les voy cortando y les voy agregando algunas cosas que me gusta que puedan ir pensando, reflexionando y demás, ¿no? Bueno, dice así. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: al año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel, los cuales devastaron el país de los amonitas y sitiaron Rabá. David se quedó en Jerusalén. Una tarde, paseando por la terraza del palacio, después de la siesta, vio a una mujer bañándose. Era muy bella. David mandó que se informaran acerca de ella y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías elitita. Entonces David envió unos a que se la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo envió. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias sobre Joab, el ejército y la marcha de la guerra. Después le dijo: baja a tu casa y lávate los pies. Urías salió del palacio del rey y enseguida le enviaron un obsequio de parte del rey.
Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor y no bajó a su casa. Comunicaron a David que Urías no había bajado a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en tiendas, y mi señor Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por el Señor y por tu vida, que nunca haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí, todavía hoy, mañana te dejaré partir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a comer y a beber con él, y Urías se emborrachó. Al anochecer salió para acostarse junto a los guardias de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio del propio Urías. Decía en ella: pongan a Urías en primera línea, en el punto más duro de la batalla, y déjenlo solo para que lo hieran y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los habitantes de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron muchos oficiales del ejército de David y murió también Urías elitita. Palabra de Dios. Bueno, una historia que narré que pasa de todo, ¿sí? Verdaderamente pasa de todo. Nos empieza a contar la historia que dice que David iba caminando por el patio del palacio, ¿sí? Iba caminando por el patio del palacio, de golpe ve como una mujer muy bella, dice la palabra de Dios, se estaba bañando, ¿sí? Y cuando ve que la mujer se estaba bañando, él manda a pedir información sobre esa mujer, y lo primero que le dicen que es la hija de Alián y la esposa de Urías elitita, ¿sí? A ver, agrego algunas cosas que me parecen importantes también para que... Perdón por el ruido, pero como les dije al principio, hoy estoy re desorganizado acá con todo el escritorio. ¿Qué es lo primero que quiero decirle para que ustedes vamos a ir agregándole cosas a esta historia que hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Vamos a ir agregándole cosas. Dice, Urías elitita. Bien, bueno, perfecto. Urías elitita, ¿sí? Dice. Elitita era, a ver, esto nos trae luz en esto, para entender quién era Urías, nos trae luz esto. Ustedes anótenlo ahí, si alguien lo puede anotar ahí, lo deja anotado también, es importante para el recordatorio de los demás. Si ustedes leen en Josué, no lo vamos a leer ahora porque nos iríamos mucho del mensaje, pero sí para que ustedes lo puedan completar. Si ustedes leen en Josué, en el capítulo 15, en el versículo 63, Josué 15, 63, ustedes se van a dar cuenta que las personas que eran llamadas los hititas eran de ustedes, porque Josué, recuerdan, en un momento les hablé de las tierras de Canaán, que eran las tierras donde manan leche y miel, donde el pueblo después de la esclavitud, el pueblo de Dios, después de cruzar los 40 años en el desierto, se asentó, tuvo guerras y sacó a los habitantes de ese lugar. Bueno, muchos de los habitantes de ese lugar murieron, otros escaparon, pero un pequeño resto, no va a contar la historia, un pequeño resto de esa gente permaneció. Renunció a sus dioses, abrazó a Dios, al Dios de Israel, no lo abrazó a Dios y empezó a caminar con el pueblo que se asentó en ese lugar, ¿no? Bueno, ese resto era lo que llamaban los hititas, ¿sí? Y Urías venía desde ese lugar. Urías venía de encontrarse con el pueblo, encontrarse con Dios, tener su proceso de conversión, abrazarlo a Dios, y no solo abrazar a Dios, sino ponerse a servir al pueblo de Israel. De esa línea viene, por eso se llama elitita, ¿no? Digo, viene desde ese lugar, no es que aparece en una de las 12 tribus, sino que viene casi desde afuera, ¿sí? Desde afuera, pero con una particularidad. Esa gente que estaba en ese lugar eran todos guerreros, sabían pelear muy bien, ¿sí? Entonces, no está porque sí puesto este nombre al lado de Urías, decía elitita, no está de más, porque seguramente no solo era uno de los guerreros, ¿no? La palabra de Dios nos va a decir que
hay como un grupo, está escrito eso, ahora le voy a pasar la palabra también para que ustedes vayan completando. Había un grupo que se llamaban los valientes de David. ¿Sí? Miren esto, ¿no? Los valientes de David. Bueno, dentro de ese grupo de los valientes de David estaban los mejores guerreros. Los mejores que había pertenecían a esa elite que se lo llamaban los valientes de David. Y eran por lo general los que iban al frente de batalla, ¿sí? En ese tiempo, los reyes y los guerreros, los buenos guerreros, los guerreros que eran de élite, no se quedaban en el castillo esperando que los soldados mueran y resguardados para que no le hicieran nada. En ese tiempo, los reyes y los guerreros eran los primeros, los que se enfrentaban con el enemigo al principio, ¿sí? Los que levantaban a los soldados que venían detrás. ¿Sí? Y en ese grupo que se llamaban los valientes de David, los que iban cara a cara con el enemigo, en el frente de batalla, los que daban la primera orden para atacar, la primera orden para replegarse, en esos soldados, los mejores que servían al rey David, estaba Urías, ¿sí? El hitita. No solo eso, si ustedes ven, cuando él pregunta quién es Betsabé, le van a contar que es, dice, es de quién es su esposo, pero también quién es su padre, ¿sí? Miren, estas cosas que están en la palabra de Dios, dice, ¿qué me sirve a mí saber quién era el esposo y quién era el padre de Betsabé si la historia va por otro lado? Bueno, no, la Biblia no pone las cosas porque si hay un detrás, hay un trasfondo en cada una de las cosas, ¿no? Y dice, ¿no? Dice que, dice la mujer de David mandó, es Betsabé, dice, ¿no? Este es el versículo 3, la mitad del versículo 3. Dice, es Betsabé, la hija de Alián, mujer de Urías el hitita, ¿no? ¿Por qué está puesto eso, el árbol genealógico? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el padre? Porque el esposo formaba parte de estos valientes, de la mano derecha de las personas en las que David confiaba ciegamente, porque eran las personas a las que él sabía que eran capaces de dar su vida por él. En ese grupo estaba Urías, pero también estaba el padre de Betsabé. Los dos pertenecían al grupo selecto que eran capaces de dar la vida, ¿sí? Por el rey David. Los dos, el padre de Betsabé y el esposo, ¿sí? Y eso ustedes lo van a encontrar si ustedes van a Segunda de Samuel, ¿sí? Es el capítulo 23, en el versículo 34 habla y lo nombra al padre de Betsabé como uno de los valientes de David. Y en el versículo 39, si ustedes leen un poquitito más, Segunda de Samuel 23, versículo 39, van a ver que Urías también está dentro de los valientes de David. ¿Por qué cuento esto? ¿Y para qué me estás contando esto? Lo estoy contando para que veas la importancia de lo que David había hecho. ¿Sí? Ok, uno me puede decir, no, bueno, pero David engañó, David mintió, David asesinó, y eso es válido con todos, con cualquiera. ¿Sí? Y yo te digo, sí, claro, con cualquiera, pero es más grave aún cuando lo estás haciendo con alguien que es capaz de dar la vida por vos, por alguien que se ha jugado cientos de veces en tu vida y esas cientos de veces lo han hecho con honor. Imagínense el honor que tenía Urías, que aunque David le dijo, anda a tu casa, siendo rey, le dio la orden de que vaya a su casa con la mentalidad de que no se enteraran de que él había embarazado a su esposa, ¿sí? Cuando le dice, le da la libertad para que vaya, Urías no va. Y Urías duerme en el escalón de la entrada de la casa de David. Y cuando David le pregunta, pero ¿por qué no lo hiciste, no? Miren esto, ¿no? Ahora van a entender a dónde quiero llegar, ¿no? Dice, pero ¿por qué no lo hiciste? Él dice, no. Los generales y los soldados que están en la guerra duermen tirados en el piso, están agotados por la batalla. Y yo que tengo la posibilidad de estar acá, no puedo irme a dormir en una cama placenteramente ni a estar con mi esposa, ¿no? Una actitud de un hombre de honor, ¿sí? ¿Saben qué era lo que estaba pasando en ese momento? Dios le estaba empezando a mostrar a David todo lo que David había empezado a perder, ¿sí? Ese jovencito
que había sido capaz de agarrar una piedra y decirle a un gigante filisteo, decirle, yo vengo de parte del Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Ese jovencito era el mismo que no estaba entendiendo un código de honor. ¿Y por qué no estaba entendiendo David un código de honor? No estaba entendiendo un código de honor porque David se había alejado tanto de la presencia del Espíritu Santo que cosas que el Espíritu Santo le mostraba había dejado de ver. ¿Sí? Y miren esto, ¿no? Yo empiezo a pensar cada una de las cosas. No le alcanzó con decirle que vaya. Al otro día lo emborrachó, a ver si borracho le hacía caso. Y el otro ni siquiera borracho le hizo caso, no durmió con su esposa. Y el final de la historia, ¿no? David pensando un plan macabro para sacarse de encima a Urías y poder reclamar como una de sus esposas a Betsabé de que no se supiera nada de lo que estaba pasando, y manda a su general a Joab y le dice, le manda una carta y le dice, pon a Urías en el frente de la batalla. Pero como Urías era muy bueno y pertenecía a los valientes de David y era capaz de hacer una gran batalla, le dijo, cuando estén ahí, que todo lo demás se retiren y lo dejen solo. David necesitaba asegurarse de que Urías muriera. Miren qué tan lejos se estaba alejando David de la presencia de Dios. Qué tan lejos, ¿no? Aquel que había dispuesto su corazón entero cuando Dios lo llamó. Aquel que había puesto todo lo que tenía y que sabía que su corazón dispuesto podía hacer maravillas si dejaba actuarlo a Dios en su vida, hoy estaba haciendo un plan macabro de cómo matar a una de las personas más fieles que Dios había puesto al lado suyo. No solo eso, sino que lo consiguió. Y cuando consiguió eso, lejos de arrepentirse en ese momento, fue y continuó su plan macabro, pidió la mano de Betsabé, y Betsabé formó parte de una de sus esposas, ¿no? Miren cómo a veces las cosas empiezan a tomar un rumbo tan lejano, ¿no? Yo digo, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, las tres figuras cuando llegan a nuestra vida, se destacan en nuestra vida, ¿sí? No se mueven. ¿Y por qué digo no se mueven, no? Porque muchas veces nosotros empezamos a caer en un pecadito, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, fui al almacén y me dieron 5 pesos de más en el vuelto, ¿no? No, ¿cómo voy a volver cómo voy a volver a darle los 5 pesos que me dio de más? Y total son 5 pesos. ¿Qué puede pasar? ¿No? Y al otro día esos 5 pesos se convierten en una billetera que viste de quién se cayó y la levantaste y no dijiste nada. Y al otro día aparece algo más grande, y al otro día algo más grande, y al otro día algo más grande, y al otro día más grande, y cuando te querés acordar, estás metido en un pecado tan grande del que no podés salir. ¿Por qué? Porque el pecado actúa de esa manera, ¿sí? La voz de nuestra conciencia que nos marca qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, esa voz de conciencia que nosotros tenemos, es el mismo Espíritu Santo aconsejándonos que vayamos hacia el camino que Dios tiene pensado para nuestra vida, ¿sí? Pero no sé, el Espíritu Santo habla y te dice, me parece que eso está bien, y uno lo escucha y hace caso omiso y se empieza a alejar y comete otro pecado un poquito más grande y el Espíritu Santo dice, no, eso me parece que no, y uno no lo escucha y se aleja un poco más. Y la brecha se ensancha, se ensancha, se ensancha. Llega un momento que el Espíritu Santo habla, y no lo escuchamos más. Porque hay tanta distancia entre el Espíritu Santo y nosotros que no podemos ni siquiera darnos cuenta que el pecado que estamos por cometer es tan grande, que si nos hubiéramos vuelto el rostro de Dios jamás lo hubiéramos hecho, ¿sí? ¿Y por qué dije el Espíritu Santo se estanca en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo nunca se aleja. Cuando dejamos de oír la palabra, la voz del Espíritu Santo, adivinen quién es el que se fue. El Espíritu Santo siempre está marcando tu vida. Hagas lo bueno, hagas lo malo, Él siempre está en tu vida diciéndote hacia dónde tenés que ir. Pero cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, no es porque Él se haya ido, sino es porque nosotros nos hemos alejado de su presencia. Y eso es lo que le empieza a pasar al rey David, ¿sí? Y ustedes van a ver cómo hay rastros anteriores a todo esto que lo llevan al rey David a convertirse en esta persona,
en esta persona macabra que piensa un plan perverso para matar a alguien y aprovecharse de una persona. ¿Sí? El rey David, el grande, el del coraje, el del valor, el del corazón dispuesto, es en el que Dios había puesto toda su confianza, por el cual vendría el retoño que salvaría el mundo, Jesucristo. Miren todas las cualidades que Dios había puesto en la vida y en el futuro de David. Sin embargo, David elige empezar a alejarse de la presencia de Dios. ¿Sí? Y en este punto concreto hay algo que yo quiero traerles y que me parece que es excelente, y es dónde comienza todo. ¿Sí? ¿Dónde comienza todo? ¿Sí? Hay gente que cuando yo acompaño a la persona y la persona me dice, estoy metido en un pecado, en una adicción, que no puedo salir. Y yo sé que está mal y cada vez que caigo en esa adicción lloro y mi corazón se quiebra por haberle defraudado a Dios, por haberme alejado de su presencia. Pero es más fuerte que yo y no puedo y vuelvo a caer y trato de caminar sobre los pasos de Dios, pero vuelvo a caer y vuelvo a caer, ¿no? Y en esto hay algo que es como la memoria selectiva, ¿no? Y uno tiene que descubrir cuál es el origen que lo lleva a esa adicción, ¿no? Ustedes no se imaginan la cantidad de personas, porque cuando uno dice adicciones, uno piensa, por ejemplo, en la droga, en el alcohol, en robos compulsivos. ¿Sí? Cuando uno piensa en adicciones, por lo general la cabeza lo lleva ahí, y eso son verdaderas adicciones, ¿no? Pero ustedes no saben la cantidad de gente, adultos, hombres casados con familias formadas, por ejemplo, que están atados a la adicción y al vicio de la pornografía, por ejemplo. No saben la cantidad de personas que están atados al vicio de la mentira. Y vienen y hablan conmigo y me dicen, Andrés, no puedo, necesito mentir a cada rato porque si no, no me siento cómodo, no me siento cómoda. Y cada vez que me estoy mintiendo me estoy dando cuenta que le estoy fallando a Dios, pero no puedo frenar. Yo siempre le digo, ¿cuándo fue el punto de partida? ¿Dónde está ese punto de partida? ¿Cuál es el espacio, el lugar, la forma que te lleva otra vez a recurrir una y otra vez al mismo pecado? ¿No? Y miren esto, ¿no? Miren cómo comienza el capítulo número 11 en 2 de Samuel, y dice, al año siguiente, en la época que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales, a todo Israel, los cuales devastaron al país de los amonitas, sitiaron Rabá. David se quedó en Jerusalén. El inicio de toda vida de pecado, de todo pecado recurrente, es muy fácil de encontrar. ¿Y saben cuál es? Cada vez que no estás en el lugar en donde Dios quiere que estés, hay una gran probabilidad de que el pecado llegue a tu vida. En la época en que los reyes van a la guerra, David había elegido pasearse cómodamente por los patios del palacio. ¿Dónde tenía que estar David? ¿Cuál era el llamado que Dios le había hecho a David? Le había dicho, vos vas a ser el rey de mi pueblo. Y la palabra dice, en el momento en el que los reyes están en la guerra, David caminaba plácidamente por los patios del palacio. David, ¿qué haces en el patio del palacio cuando tenés que estar defendiendo tu tierra? David, ¿qué haces caminando placenteramente cuando tenés que estar delante de tus soldados llevando adelante el plan que Dios te dio para tu vida? Y cuando nosotros nos encontramos durante nuestro tiempo en esta vida de pecado, ¿qué estabas haciendo que Dios no quería que hicieras para que el pecado llegara a tu vida? Todo origen de una vida de pecado recurrente, incluso de un pecado aislado, todo momento de pecado nace porque nos empecinamos en estar en el lugar donde Dios no quiere que estemos. Y la pregunta es, ¿cuántas veces te sentás a preguntarle a Dios si estás en el lugar indicado? ¿Cuántas veces te sentás a preguntarle en tu vida si lo que has planificado para tu vida, si lo que has pensado para tu futuro está dentro del plan planeado por Dios? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Sabes que la persona más
apurada en que sepas cuál es el plan de Dios, es el mismo Dios. Y nosotros lo tenemos ahí dispuesto a decirnos a dónde nos quiere, cómo nos quiere y en qué lugar nos quiere, y nosotros ni siquiera somos capaces de preguntarle. Y elegimos una y otra vez caminar placenteramente por el patio del palacio y no estar en el lugar donde tenemos que estar. Y esa primera instancia nos da la ocasión de pecado. ¿Cuál es el primer pecado que David dijo? Bueno, no es tan grave, ¿no? Recuerden los 5 pesos de más que te daba el almacén. No es tan grave, ¿no? Digo, se puso a mirar a una mujer que se bañaba. Tal vez la ocasión haya hecho que la haya encontrado. Pero había una decisión de David de quedarse a mirarla. Porque si David no se hubiera quedado a mirar, la tentación no hubiera podido con él. Miren la vida de José. José tuvo la misma tentación de David. ¿Sí? ¿Cuál fue la tentación de David? La esposa de quien era el que lo había confiado en él y le había dado cosas en Egipto, le había dado su confianza, su seguridad, le había confiado la economía del lugar, de la casa. Potifar, la esposa de Potifar, lo estaba tentando para que durmiera con ella. ¿Qué fue lo primero que hizo José? Rajar, irse de ese lugar. Una mujer de alguien al quien David confiaba tanto, era su mano derecha, estaba insinuándose en un lugar. Y David, de ver de hacer lo mismo que hizo José, de rajar, se quedó a mirarla. Dice, bueno, mirar un ratito no me va a hacer nada. Y un pecado te lleva al otro y el otro te lleva a otro. ¿Y quién es? Y se empezó a interesar en ella. Y la llamó, me mandó a llamar. Y cuando vio que estaba embarazada, empezó a idear un plan, y cada vez más lejos de esa voz del Espíritu Santo, y empezó a idear un plan, y cuando ideó ese plan no le resultó, y pensó otro para emborracharlo a Urías, y tampoco le resultó, y pensó lo peor de lo peor, y ya la voz del Espíritu Santo, por más que le gritaba en el oído, David, ese no es el lugar donde Dios te quiere. Aunque el Espíritu Santo le gritaba a David, ya estaba tan lejos que no escuchaba absolutamente nada lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y fue capaz de matar a uno de sus más importantes guerreros, a una de las personas más fieles, matar para que su plan perfecto pudiera llevarse adelante. Y una vez que recibió noticias de que Urías estaba muerto en la batalla, prosiguió su plan y fue a buscar a Betsabé para ser la esposa de él. Y la verdad es que cuando nosotros nos empezamos a alejar de la voz del Espíritu Santo, todas estas cosas empiezan a pasar. Y después la vida nos trae consecuencias. ¿Sí? Y cuando la vida nos pone consecuencias sobre nuestra mesa, sobre nuestro altar, sobre nuestra realidad, sobre nuestro presente, cuando la vida nos pone esas consecuencias, lo primero que nosotros hacemos es decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y muchas veces nosotros tenemos un futuro de gloria. En realidad siempre lo tenemos. Pero muchas veces hemos descubierto el camino que Dios quiere. Dios ha ungido nuestro corazón. Le hemos dado nuestro corazón. Hemos entendido que sin Él nada podemos hacer. Sin embargo, los momentos de la vida nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios. Y cuando la consecuencia de alejarnos de la presencia de Dios golpea nuestra puerta, lo primero que hacemos es preguntarle a Dios, ¿por qué está pasando todo esto? Fíjense lo que pasa con la humanidad. La humanidad se ha alejado de la presencia de Dios. Ha elegido otros caminos. Ha elegido no escuchar lo que Dios quiere decirnos. La humanidad se ha alejado de Dios. ¿Sí? Y su gran excusa es, si Dios existiera, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Y la respuesta a eso es, si no te hubieras alejado de la presencia de Dios, te hubieras dado cuenta que Dios te estaba diciendo, no vayas hacia allá porque te va a pasar lo que te está pasando hoy. Lo que te está pasando hoy es consecuencia de haberte alejado de Dios y no de la razón si Dios existe o no existe.
Lo digo siempre, Dios no es el que va a venir a solucionar tus problemas. Dios es el que va a acompañar tu camino para que puedas decidir las cosas conforme a su corazón. Ahora, cuando te alejas y no escuchas la voz de Dios, cosas empiezan a pasar en tu vida, como le empezaron a pasar al rey David. Y tienen consecuencias, ¿sí? Y ahora les voy a contar la consecuencia que encontré, ¿no? Miren esto, voy a ir un cachito al pasado, ¿sí? Si ustedes van a la primera, hay alguien que me lo está anotando ahí, la primera de Samuel, ¿sí? En el capítulo 25, primera de Samuel, antes de todo esto, antes de todo esto, primera de Samuel, capítulo 25, versículo 42 y 43. Primera de Samuel, versículo 25, capítulo 25, versículo 42 y 43, ¿sí? ¿Y saben qué encontramos ahí? Encontramos una lectura, una palabra, un versículo, dos versículos, que nos cuentan que parece ser que había una característica dentro de la vida de David de roba esposas. Parece que no era esta la primera vez en lo que había pasado. Parece que ya antes había ocurrido, ¿sí? Si ustedes van a ese versículo, a esos dos versículos, van a encontrar la historia de Abigail, ¿sí? Abigail, una persona casada que David toma para esposa suya, ¿sí? Ya había indicios de esto, ¿sí? Ya había indicios. Miren, si ustedes la leen bien, por favor, léanlo bien y se van a dar cuenta de esto. Dice que David, que estaba escondido en las montañas en ese tiempo, había salido de noche y había vuelto y no tenía para comer. Y fue a pedirle al marido de Abigail comida para él y sus soldados, y el marido de Abigail no se lo había querido dar. Y eso generó toda una confusión. David, enfurecido, saca su espada, quiere matar al marido. Abigail se interpone, David le perdona la vida a su marido, después de enterarse de todo eso, muere y él toma la mano de Abigail, ¿sí? ¿Por qué le cuento esta historia así? Otra vez, David, otra vez estabas en un lugar donde no tenía que estar. David, vas a ser el rey. ¿Cómo salimos de noche con los soldados? No, David, ahí no tenía que estar. ¿Por qué estabas ahí, David, si Dios quería que estuvieras en otro lugar? Y la misma situación se repite en la vida de David con Betsabé. David, ¿qué haces caminando por el palacio cuando tenés que estar en la batalla defendiendo a tus soldados y a tu pueblo? David, ¿qué haces? Si ustedes ven el escrito que yo le estuve diciendo en este mensaje que le estoy dando, si ustedes ven lo que ahí pusieron muy bien lo de Abigail, ¿no? Si ustedes ven este mensaje que yo le estoy dando, se repite. Sí, yo les dije, decime cuál es lo que te aleja de Dios y te voy a decir por qué la tentación te vence. A muchas de las personas que tienen estos problemas de pecados recurrentes, yo le digo, tenés que encontrar ese momento número cero, ese instante número cero que te lleva a desencadenar un montón de pecados que en un determinado momento no tienen control en tu vida. No se trata del último pecado, se trata del momento en el que todo comienza. Si podés cortar ese momento de todo comienza, te vas a dar cuenta que lo demás no aparece. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy simple. Señor, ¿dónde querés que esté? En el año 2007, y ahora les hablé del pasado y ahora les voy a hablar del futuro para que ustedes vean hasta dónde llega todo esto, ¿no? En el año 2017, no, en el año 2007, ¿sí? Noviembre de 2007, 17 de noviembre de 2007, estábamos llevando adelante en el obelisco, ¿sí? Los que son de Buenos Aires y Argentina lo conocen bien. Habíamos cortado calle Corrientes y 9 de julio habíamos montado un escenario y habíamos convocado músicos y demás y estábamos muy cerquita de los teatros que vamos a ir ahora después cuando vuelva la pandemia. Estábamos ahí en ese lugar y estábamos proclamando la palabra de Dios. Llegó el momento que yo tenía que dar el mensaje adelante de toda la gente. La Plaza de la República estaba completa, estaba llena,
¿no? Y llegó el momento en el que tenía que dar el mensaje y mi corazón sintió algo muy fuerte. Y cuando estaba por dar el mensaje, yo sentí en mi corazón que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado y haciendo lo indicado. Cuando en mi corazón llegaron esas tres certezas, haciendo lo correcto, en el lugar correcto, en el momento indicado, cuando llegaron esas tres certezas a mi corazón antes de dar ese mensaje a la gente, yo me di cuenta que no había felicidad más plena que seguir la voluntad de Dios y de estar en el lugar que Dios quiere que esté a cada paso de mi vida. Muchas veces he entendido rápido por qué Dios me quiere en un lugar, o por qué Dios quiere que vaya a tal lugar, o por qué Dios quiere que esté en este otro lugar. A veces lo he entendido muy rápido, otras veces no lo he entendido y lo entiendo a medida que la actividad o que el curso de la vida va pasando, ¿sí? Pero la verdad que aprendí que no hay felicidad más plena que estar en el lugar indicado, haciendo lo indicado cuando es indicado. Y esa claridad solo te la puede dar Dios. A ver, la tentación va a llegar a tu vida una y otra vez, ¿sí? Pero sos vos el que elige si tomás esa tentación y la convertís en pecado o seguís caminando hacia otro lugar. La única manera de poder romper con esa tentación es saber que estás en el momento indicado, en el lugar indicado y haciendo lo indicado, ¿sí? Una y otra vez preguntate, ¿qué estaba haciendo yo caminando cómodamente por el patio del palacio cuando tenía que estar en otro lugar? Pregúntatelo una y otra vez, porque de eso va a depender la sanidad de tu vida, ¿sí? Y de eso va a depender que puedas hacerle frente a cada una de las tentaciones que llegan a tu corazón, a tu mente, a tu presente, ¿sí? ¿Y sabes qué? ¿Por qué dije en un momento cada decisión equivocada, cada vez que nos alejamos de Dios, tiene su consecuencia en el futuro? Miren lo que encontré, ¿sí? Miren lo que encontré y miren cómo esto nos grafica exactamente la acción del pecado en nuestra vida, ¿sí? Miren esto. Quiero que leamos Primera de Reyes, ¿sí? Más adelante. Está el momento que le voy a decir ahora. Más adelante. Primera de Reyes, ¿sí? Salomón fue hijo de David, ¿sí? Y si nosotros leemos Primera de Reyes, vamos al capítulo 11 también, ¿sí? Primera de Reyes, como es después, no siempre ocurre, pero como es después, está delante del libro de donde estábamos, ¿no? Primera de Reyes 11. Miren esto, miren lo que encontré acá. En el capítulo 11, el rey Salomón, en algún momento vamos a hablar más detalladamente del rey Salomón, pero el rey Salomón, que es hijo de David, fue una de las personas más sabias que cruzaron por esta tierra, ¿no? Es muy conocido el versículo en el que Salomón le pide a Dios sabiduría, y Dios le da sabiduría y además le da riqueza por haber pedido bien, ¿no? Salomón es un rey 100% sabio. Sin embargo, en el capítulo 11 comienza algo en la vida de Salomón, y el título que yo tengo acá en la Biblia dice Decadencia y fin del reinado de Salomón. Así comienza, ¿sí? Está dividido en 5 partes. Esta es la parte número 5 de la Primera de Reyes, ¿sí? En el capítulo 11 comienza la parte 5, ¿no? Y nos narra algo que ustedes van a ver como una característica muy similar de David, su padre. Y miren esto, ¿sí? Dice, el rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e hititas, respecto a las cuales el Señor había ordenado a los israelitas no se unan con ellas en matrimonio, porque inclinarán el corazón de ustedes hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró locamente de ellas y tuvo, miren esto, versículo 3, y tuvo 700 esposas con rango de princesa, dice, y 300 concubinas. Qué locura, ¿no? Encontrar que un pecado que nosotros
podemos tener recurrente en nuestro presente, va a condicionar nuestro futuro, incluso generacionalmente. El pecado que hace que Salomón pierda su reinado es un pecado que viene arrastrando desde su padre. Se le hace agua a la boca a aquellos que han sentido hablar de sanación intergeneracional y demás, ¿no? Pero más allá de eso, ¿sí? Las consecuencias de nuestro pecado del presente se ven en el futuro. Y ahí no tiene la culpa Dios. La culpa es que han sido consecuencias de nosotros habernos alejado de la voz del Espíritu Santo, de nosotros haber elegido estar en otro lugar que no sea donde Dios quería mandarnos, ¿sí? Miren la importancia de estar donde Dios quiere, ¿sí? David, ¿qué haces caminando cómodamente por el patio del palacio? David, ¿qué haces caminando cómodamente el palacio? No te das cuenta lo que va a venir. Y este es el tercer mensaje, ¿no? Y se lo traigo al presente, a la vida de hoy, ¿sí? Y les dejo esto, ¿sí? Nuestra vida es decisión, decisión tras decisión. La vida te hace decidir, ¿sí? Hay gente que se siente incapaz de tomar decisiones, porque las decisiones tienen momentos, tienen espacios para perder cosas y espacios para ganar cosas, ¿sí? Siempre que tomas una decisión, ganás y perdés cosas. Lo que uno tiene que ponerse a evaluar si todas las cosas que yo pierdo son tan importantes como las que yo gano, ¿sí? Digamos, todas decisiones, incluso las decisiones que no se toman. Las decisiones que no se toman son decisiones 100% nefastas, ¿sí? La vida tiene decisiones y en esas decisiones, cada vez que nosotros decidimos plantarnos en el lugar que Dios quiere que nosotros caminemos, nos encontramos cerca de la voz del Espíritu Santo que nos aconseja para dónde ir y sobre todo nos encontramos lejos de las tentaciones que pueden venir. Cada vez que nuestras decisiones no están pensadas dentro del marco de Dios, nos alejamos de la voz del Espíritu Santo, ya no escuchamos el consejo, ya nos perdemos, se nos hace difícil poder saber qué está bien y qué está mal. Y sobre todo la tentación llega a nuestra vida y se nos hace mucho más difícil luchar contra ella, ¿sí? Te lo dije el viernes pasado, corazón dispuesto para que Dios llegue a tu vida, ¿sí? Segunda característica, entender que no sos vos el que mueve tu vida, sino que Dios usándote. Y tercera característica, nunca te alejes del plan de Dios. Nunca te vayas del lugar en donde Dios quiere que estés, ¿sí? Hace poco alguien me pidió un consejo y me dijo que tenía pensado, bien armado todo con su familia, de mudarse a un lugar, ¿sí? No importa, pero mudarse a un lugar. Y me empezó a dar todas las razones de por qué se querían mudar. Y en esas razones estaba lo económico, estaba la tranquilidad para sus hijos, estaba el bienestar de su salud, bueno, y un montón de situaciones. Y en ninguna de las características que me había nombrado para irse a ese lugar estaba porque sentimos que Dios nos pide que nos vayamos ahí. Y yo le dije, ¿le preguntaste a Dios si Dios quiere que vayas a ese lugar? Y él me dijo, no, pero es un lugar muy bueno. Y yo le dije, mirá, le digo, si Dios quiere que mañana te mudes a la franja de Gaza, con todo el problema bélico que hay en ese lugar y con todo lo que significa para un cristiano católico vivir en ese lugar, si Él quiere que estés en ese lugar, ese va a ser el mejor lugar para tu vida. Ahora, si a vos vas a un lugar donde vos creés que es el mejor de todos, el mejor del mundo, pero Dios no quiere que estés ahí, a la larga o a la corta, ese lugar no te va a traer lo que estás esperando que te traiga. ¿Sí? Pregúntale qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cada vez que tomes una decisión, pregúntale a Dios si Dios te quiere donde estás. Y si no encontrás respuesta de Dios, mi consejo es quédate donde estás. Que la última decisión del lugar en donde vos estás sea que te la dijo Dios. Y hasta que Dios no vuelva a hablar, quédate en el lugar donde estás. Ahora, si Dios te dice, movete a tal lugar, movete a tal lugar, porque quedarse en ese lugar va a hacer que te alejes del plan de Dios, ¿sí?
Y te lo digo, te mandé el ejemplo de una mudanza, porque es el ejemplo más literal y más cercano. Pero no es solamente eso. ¿En dónde tengo que estar durante el día? ¿Tengo que ir acá? ¿Tengo que ir allá? ¿Qué tengo que hacer a la noche? ¿Tengo que estar con esta persona? ¿No tengo que estar con esta persona? ¿No? Cada una de las decisiones que nosotros tomemos repercute en nuestro futuro. Y si te parece que caminar despacio y cómodamente por el patio del palacio no puede traer mayores consecuencias, léete 2 de Samuel 11 y llega hasta la vida del rey Salomón. Y date cuenta cuántos años hay en el medio y un mismo pecado no se va de la vida de alguien porque un día David eligió caminar cómodamente por el patio del palacio cuando debía estar luchando en una guerra. Gracias, ¿sí? Gracias por estar conmigo. Sé que hubo varios mensajes en el medio. Yo les decía que no los iba a contestar para que el mensaje quede bien enterito. Pero bueno, voy a ir saludando a algunos. ¿Sí? Samuel 23, 34 y 39. Sí, está muy bien. Melania, bendiciones. Sonia, una vez de estar en la guerra, David estaba en estado de ocio. Claro, Samuel. Lu dice, wow. Vivi Soto, gracias Andrés, bendiciones para vos también. Melania dice, gracias hermano, gracias a vos por estar ahí. Experiencia Renova, muy bien, poniendo las citas. Pato, ¿cómo estás, Pato? Espero que haya sido un lindo mensaje para tu vida. Gracias Andrés, dice Andrea. Muy profunda tu explicación. Sonia dice Primera de Reyes, muy bien. Pato, experiencia poniendo. Bueno, María Montenegro, María Escobar, gracias Andrés. Excelente tu charla, muy fructífera. Gracias, María. Sonia, amén. Se cortó, dice Patricia Guiraudo. Espero retomarlo después. Bueno, a mí no se me cortó. Así que va a estar enterito para que lo veas después, ¿sí? Sonia, amén. Gracias. Claudia, gracias. Y Pato, excelente. Analía Campos, gracias Andrés, bendiciones. Bueno, gracias a todos por estar ahí escuchando y por compartir este momento. Lo mismo que digo siempre al terminar. Si te pareció que este mensaje puede transformar el corazón de alguien, si pensás que Dios puede darle un mensaje a una persona a través de este video, vas a Facebook, lo compartís, lo pones en tu muro o se lo pasás directamente a la persona que creas que lo pueda necesitar y vamos caminando. ¿Sí? La idea es que Dios llegue a muchos corazones, ¿sí? Y en ese camino estamos. ¿Sí? Gracias Gabriela, gracias María, que tengas una bendecida semana vos también Patricia y Marta Duque, bendiciones. Hasta luego, los dejo, bendiciones, los espero el viernes que viene a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Bendiciones.